todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto Metanoia aquí en TX Plus. Soy Dani Elster y hoy tendremos un nuevo programa junto a los expertos de Implementa Sur. Ya estuvimos hablando sobre la huella de carbono en un interesantísimo capítulo anterior y hoy nos toca entender más sobre la huella del agua. Nada más y nada menos de la mano de los expertos Diego Fernández y Marcos Alfaro que nos acompañan hoy. Queremos agradecer también a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto metanoia, es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Huilo Huilo, la consultora de acción climática Implementa Sur, con quienes estamos conversando hoy, y UNIT, los que desarrollan inteligencia universal al servicio de los grandes desafíos de la humanidad. Antes de empezar, como todos los programas, me gustaría contarles un poquito más sobre nuestros invitados. Marcos Alfaro es ingeniero civil industrial, diplomado en Ingeniería Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con experiencia en el cálculo de indicadores relacionados al cambio climático y sostenibilidad, especialmente en evaluaciones de huella de agua corporativa, huella de carbono corporativa y de productos en distintos rubros productivos y económicos. Y Diego es ingeniero civil industrial y diplomado en Ingeniería Ambiental de la Pontificia Universidad Católica también. Cuenta con 5 años de experiencia en sostenibilidad y cambio climático. Actualmente es jefe de proyectos con experiencia en medición y reporte de huella de carbono corporativa, medición y reporte de huellas de agua, gestión de residuos y economía circular, diseño de recomendaciones y políticas y estrategias de mitigación, desarrollo de protocolos de medición, reporte y verificación de reducciones de GEI, evaluación financiera de proyectos y conocimiento en evaluación social, además de capacitaciones y sensibilización sobre cambio climático y sostenibilidad. Tremendo currículum, como siempre, para que quede claro que aquí se habla con propiedad. Hola Marcos, hola Diego, ¿cómo están? Daniela, muchas gracias, muy feliz de estar aquí. Hola Daniela, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Creemos como el capítulo anterior de Huella Carbono fue un éxito, recibimos muy buen feedback de que era útil para entender, así que ahora vamos con este siguiente capítulo con Implementa Sur para entender sobre la huella del agua. Pero antes de entrar ahí, me gustaría si pueden contarnos un poquito cuál es su trabajo dentro de la consultora. ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿Qué se desarrollan? ¿Cuál es su área? Sí, súper. Bueno, inicialmente Implementa Sur somos una consultora que estamos enfocados en generar prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático, buscando siempre poder transformar los desafíos y oportunidades que se presentan en el cambio climático para generar valor como una forma de oportunidad. Entonces, en ese sentido, tenemos 3 áreas de trabajo que van encadenadas, se relacionan entre ellas. Y la primera de ellas es la de diagnóstico, la cual es la cual vamos a conversar sobre ello hoy día, en la que se enmarca las mediciones de huella de agua y de huellas de carbono, entre otras cosas, como análisis de ciclo de vida. Luego vienen otras 2 áreas, que la segunda es de estrategia, y es básicamente cómo hacer para mejorar ese diagnóstico que se levanta. Y luego una tercera área nos ayuda a evaluar y proponer formas o mecanismos para financiar y poder viabilizar finalmente la implementación de esas estrategias que también podemos hablar. Nosotros estamos enmarcados en la primera área de diagnóstico y hoy día les vamos a poder conversar entonces un poco más de qué es este diagnóstico efectivamente en huella de agua. Súper interesante conocer como que existe un ciclo, ¿no? Lo hablábamos también en la entrevista anterior de la propuesta que tiene Implementa Sur de verlo de manera muy integral y cómo también el área de diagnóstico, de donde ustedes son parte, es tan fundamental para desde ahí también establecer una base, ¿cierto? Así que me gustaría empezar preguntándoles y que quedemos todos nivelados en información de qué es la huella del agua. Y claro, la huella de agua es un conjunto de métricas que nos permiten cuantificar cuáles son los impactos ambientales que puede tener una organización o un proceso dentro de estas organizaciones por su uso de agua. Entonces, lo que hace esta evaluación o esta medición es diagnosticar, es ver qué son los flujos que están entrando o saliendo de este proceso u organización. La huella de agua tiene 2 áreas que son muy importantes, que son la directa y la indirecta. La huella de agua directa, como dice su nombre, son los flujos de agua que se necesitan directamente para el funcionamiento de la empresa o de este proceso que estamos analizando. Por otro lado, la huella de agua indirecta es la medición de los usos de agua que se tienen en la producción y distribución de los insumos que necesita la empresa para funcionar.
Entonces es un uso de agua, como dice su nombre, indirecto, dado que es el que realizan los proveedores de la empresa. Súper, queda muy claro esto de que no solamente hay una forma, sino que hay que considerar lo mismo que decíamos antes, un proceso más integral de cualquier proyecto, sea grande, chiquitito, considerar los distintos aspectos. Pero más allá de entender esta diferencia, ¿nos podrían explicar cómo se mide la huella? Claro, súper interesante. Y acá lo primero que tenemos que mencionar es que en una huella de agua se busca medir dos conceptos que son muy relevantes, que están asociados a su uso, ¿cierto? Lo primero es la cantidad, o los metros cúbicos de agua, y por otro lado tenemos la calidad. O sea, por un lado es relevante conocer cuánto volumen de agua se utiliza en la organización del proceso, por ejemplo, pero también es relevante saber cómo se afecta su calidad durante estos mismos procesos, ya que en general al momento de ir usando el agua, su calidad se va degradando, se va volviendo de menor calidad. Entonces, en una evaluación completa de huella de agua, debe componerse de un inventario de agua, ¿tal? En donde podemos medir los metros cúbicos, el volumen, y se debe acompañar con indicadores de impacto. Entonces, por el lado del inventario, tenemos, como bien dice Marco, la huella de agua directa, que consiste en identificar todas esas entradas y salidas del agua de una organización o de un proceso, y luego se debe construir un balance de masa entre estos dos flujos. ¿Qué quiero decir con esto? Pensando en el principio de conservación de masa, toda el agua que entra a la organización o al proceso debe salir por alguna parte, ¿cierto? No se puede crear agua. Entonces, esta agua ya sale como consumo o sale como descarga, que son las únicas dos posibles salidas. Por otro lado, tenemos el inventario de la huella de agua indirecta. Y para esto se requiere estimar el uso de agua que se tiene en la producción y distribución de los insumos que adquiere la empresa, organización, institución que está realizando su medición. Y por último, también mencioné los indicadores de impacto, que se mencionan ahora al final, después del inventario, pero no son menos importantes porque acompañan el inventario, nutren y son criterios adicionales que permiten evaluar cómo el uso del agua en la empresa puede afectar, por ejemplo, la disponibilidad en la cuenca donde se encuentran, o la calidad del agua en la cuenca donde se encuentran, o también visibilizar cómo afectan a otros ecosistemas u otros seres vivos por el mismo uso del agua. Entonces, esta huella de agua se mide en general para un año en calendario, por ejemplo, según la actividad que ocurra en el año 2022, en el caso. ¿Y esos indicadores de impacto están establecidos como en un estándar o se hacen personalizados, digamos así, para cada proyecto, como cuáles son los que realmente estarían más relacionados? Mira, súper interesante. Muchos indicadores, hay digamos, una lista grande de posibles indicadores, y claramente para cada cliente va a ser relevante escoger algunos por sobre otros. Va a depender del tipo de uso de agua que se realice, qué posibles contaminantes adquiere el agua y obviamente dónde se va a descargar esa agua. Tiene que ser coherente la medición de los indicadores con la actividad misma, si no, no tiene sentido incluir todos los indicadores que no van a agregar información nueva. Claro, y para eso me imagino que esta es un análisis previo de ese diagnóstico de cuáles realmente son más coherentes, ¿no? Y no es necesario tratar de abarcarlo todo. Pero sí, según lo que voy entendiendo, sí son necesarios contar tanto lo directo como indirecto. Eso no hay alternativa, como que tienen que estar los dos, pero los de impacto sí se personalizan. ¿Estoy bien? Exacto. Exacto. Al final del día, mientras más información se pueda manejar con la evaluación de la huella, va a ser una mejor información, valga la redundancia, para la organización y así nos permita gestionar con ellos según donde ellos vean prioridad. Muchas veces los impactos que son indirectos, por ejemplo, se asocia a una búsqueda de un mejor proveedor que entregue mejores condiciones y así puedo ir mejorando esa huella indirecta, por ejemplo. Pero también hay mucha relevancia qué hago yo directamente como organización, la parte más bien directa. Cómo puedo reducir mi consumo, cómo puedo mejorar la calidad del agua que descargo, entre otras cosas que nos pueden ayudar a mejorar o es parte de los beneficios de medir que probablemente lo podremos hablar más adelante. Qué bueno, me gusta ir entendiendo también porque yo pensaba que dentro de la medición misma era lo de impacto, como que la medición de huella del agua ya era esa, la de impacto, y no entendía la diferencia con estos que se tienen que personalizar dependiendo del proyecto y la coherencia, que me parece fundamental entender eso, y nosotros también aquí en Metanoia, tanto con el trabajo de la radio como con todas las otras instancias que tenemos de
del proyecto es ir siendo específicos con el lenguaje y coherentes también como de eso y de la narrativa que se va creando. Y por lo mismo también me parece súper importante preguntarles si es que es lo mismo decir huella de agua que huella hídrica, que suena igual, pero quizás no lo es. Sí, como tú dices, son términos que usualmente se utilizan como sinónimos para referirse a este mismo tipo de medición, pero la verdad es que hay una diferencia en los alcances que incluyen ambos términos. Por un lado, la huella hídrica hace referencia a la medición de 3 indicadores que son igual un poco más conocidos hace un tiempo, que ya pueden haber escuchado, que son la huella azul, la verde y la gris. Que estos indicadores nos permiten clasificar el inventario de agua que se mide, pero estos se limitan solo a las fuentes de agua que son agua dulce natural, es decir, solo se consideran los flujos dentro de la empresa o la organización que provienen de ríos, de lagos o del agua subterránea. En cambio, la huella de agua, que era como ya lo explicó recién Diego de cómo se mide, incluye todos los flujos de agua que puedan estar dentro de esta organización o proceso, independiente de su origen, independiente de cómo llega al lugar, puede ser incluso salada. Entonces, a nosotros, o lo que se recomienda utilizar es el término de una evaluación de huella de agua para comprender esto que hablaba Diego, que es necesario hacer un análisis completo, bien exhaustivo, de qué es lo que está haciendo cada empresa en particular. De hecho, nuestras evaluaciones de huella de agua incluyen estos 3 indicadores de huella hídrica, como que la huella hídrica está dentro de esta huella de agua. Wow. Ay, qué bueno entenderlo. Y de verdad yo creo que es muy común mezclarla, porque agua y hídrico es muy sinónimo, pero sobre todo en este tipo de cosas, que meterse en el mundo del cambio climático, como lo hace Implementa Sur, creo que es súper importante entender que una dentro de la otra que se complementan, el mismo que decía Diego antes de los indicadores de impacto, por lo menos a mí me va quedando mucho más claro de cómo es el panorama de esto. Pero aún así me gustaría que si nos pueden explicar la diferencia entre huella de carbono y huella del agua, en qué es la diferencia más allá de 2 elementos distintos, cómo diferenciamos las 2 huellas. Sí, y esta pregunta nos ocurre bastante cuando estamos con clientes o contrapartes, porque creo que hoy en día tenemos mucha más noción de la huella de carbono, ¿cierto? Ya sabemos un poco cómo funciona, y al momento de alguna organización querer avanzar e ir un poco más allá, por ejemplo, en este caso con una huella de agua, lo primero que se viene a la mente es, bueno, es básicamente lo mismo, pero acá la pregunta va a hacer alguna diferencia. En su respuesta podemos decir que seguramente se habló en el capítulo anterior con mucha más precisión, pero para medir una huella de carbono también se desarrolla un inventario, ¿cierto? Pero esta no se acompaña con indicadores de impacto adicionales, como sí ocurre en la de agua que acá. Es decir, el resultado de una huella de agua no es un indicador único, que puede ser el inventario en este caso, sino que también va acompañado de otros indicadores. Es una evaluación un poco más integral, ve algunos aspectos en un mayor panorama, en una vista un poco más amplia. En el caso de la huella de agua, es como mencionamos al inicio, es necesario realizar un balance de masa. Toda el agua que entra debe salir. Esa situación tampoco aplica en la huella de carbono, en la que simplemente cuantifico emisiones. En este caso hay que hacer una contabilidad, y esa contabilidad de la entrada tiene que ser igual al agua de salida, y ahí muchas veces ocurren algunos desafíos para completar esos datos o información que no existe. Y finalmente también es interesante considerar que en la huella de carbono se evalúan gases de efecto invernadero, ¿cierto? Que tienen un impacto a nivel global, como cambio climático. Dicho de algún modo bien simple, lo que emito en Chile en términos de gases de efecto invernadero afecta o contribuye al cambio climático a todo el mundo. Por otro lado, lo que pasa en la huella de agua es distinto. Lo que consumo, contamino, afecta principalmente en lo local. Es muy distinto consumir, por ejemplo, 1 metro de agua en San Pedro de Atacama, en el desierto, que consumir ese mismo metro de agua en Valdivia o alguna parte del sur. Y esos desafíos que mencionas tú, ¿tienes algunos ejemplos de cuando no se logra obtener eso? ¿Como qué tipo de desafíos son los que hablas? Sí, por ejemplo, nos pasa que al momento de querer ver o analizar todas las entradas y luego compararla con todas las salidas, hay un proceso de contabilidad en que hay que netear o balancear e igualar ambas partes, y la información muchas veces no es coherente, y ahí hay que empezar
hacer un doble clic y profundizando en qué posibilidades de errores de información existan. Muchas veces podemos ahí evidenciar que las organizaciones tienen un problema al registrar la información y le ayudamos a mejorarlo. Otras veces simplemente información que nunca se haya cuantificado con anterioridad, entonces, bueno, se le da alguna recomendación a la organización a que pueda empezar a incluirla. Y obviamente ya para resolver el problema in situ, con juicio experto, tanto nuestro como de la contraparte con la que estamos trabajando, desarrollamos metodologías para abordar esas brechas de información y así poder completar y obtener resultados que, claro, con cierta incertidumbre, y de todos modos son un punto de referencia bastante importante. Y algo súper destacable es que en general cuando se inicia cualquier proceso, en este caso una medición de huellas de agua, por ejemplo, es normal que ocurra muchas brechas de información, pero la idea es que esto sea un punto de inicio y ese puntapié inicial puede ir mejorando hacia el futuro, que también es nuestra idea de capacitar a nuestros clientes, a nuestra contraparte y que sepan cómo ir mejorando este proceso. Sí, eso mismo te quería preguntar, o sea, ya un poco tengo la respuesta, pero recalcar que entonces, según lo que nos explicas, aunque aparezcan desafíos o barreras para obtener la información o establecer esos indicadores, igual se pueden manejar, se pueden gestionar y se puede mejorar, ¿no? Como que no significa una barrera de tope o de límite el toparse con errores de información o de coherencia, sino que se puede trabajar con eso también. Tal cual como tú lo dices, o sea, siempre hay una forma de abordar esa brecha y siempre hay una forma de avanzar. Lo importante es comenzar y mientras mejor se comience desde el inicio, mejor van a ser los procesos posteriores. Esa también es nuestra lógica. Bueno, me Sí, parece súper interesante porque yo creo que igual muchas empresas o proyectos se pueden frenar por como, pucha, quizás me falta esto, lo quiero medir, pero si no lo medí en algún principio, ¿cómo lo hago ahora? Y lo que tú estás haciendo es abrir igual la puerta a cómo no, en verdad lo importante es empezar y de ahí vamos viendo cómo se soluciona porque la idea es ir mejorando, así que eso me parece súper importante, como decías tú, destacarlo. Genial. Y ya que entendemos un poquito más de qué se trata esto, de la huella del agua, en que tenemos más información, me gustaría llevarlo a algo más práctico, a acercarlo más a los que estamos más lejanos a estos temas, y si nos pudieran contar de qué están haciendo realmente las empresas o el Estado de Chile respecto a la huella del agua. Sí, claro. En Chile hay empresas que ya han empezado a medir las huellas de agua, algunas partiendo quizás solo con el inventario, algunos indicadores más generales, como esto de la huella hídrica que conocíamos, pero cada vez nosotros vamos reconociendo que las empresas que van liderando en esto de la sostenibilidad quieren empezar a medir, sus clientes le están pidiendo esta información, entonces están buscando desarrollar estas huellas de agua, sobre todo considerando el contexto en el que estamos, las sequías que están afectando al país y la disminución de la disponibilidad que tenemos. En este aspecto, también el Estado chileno, a través de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, está desarrollando una iniciativa que se llama el Certificado Azul, en el que invitan a las empresas a reportar sus huellas de agua. Esto se hace con el fin de tener una información más real, más realística de lo que está pasando efectivamente con el uso de agua en el país y poder tomar decisiones sobre la gestión y la planificación del recurso a futuro. En Implementa Sur, al menos, nosotros hemos trabajado con empresas de diversos rubros, tenemos mineras, portuarias, agrícolas, industriales, en las que se están midiendo estas evaluaciones de huella de agua, y también como segundo paso a este diagnóstico se ha apoyado en la postulación y certificación en esta iniciativa del Certificado Azul. También, como estaba recién hablando tú con Diego, creo que es muy importante reconocer que parte de esta etapa de diagnóstico es ver qué es lo que está efectivamente pasando, saber dónde hay mediciones, dónde pueden faltar mediciones y que esto sea una primera etapa para la huella de agua y ya en el futuro, cuando ya tengan más información, volver a tener datos mucho más concretos y más realísticos de lo que sucede en las operaciones. Bueno, Marco, qué bueno saber que realmente se están haciendo cosas en que se puede llevar a algo práctico y más tangible, ¿no? Como que lo mismo que hablábamos en ese capítulo de la huella de carbono, de repente queda muy invisible todo esto, ¿no? Entonces conocer qué se está haciendo
está bueno también para acercarnos el tema, pero también es preguntarles directamente cuáles son los beneficios de medir la huella del agua. Vemos que las primeras motivaciones que vemos pueden ser un poco voluntarias, ¿cierto? Entonces también es importante ver la otra parte, porque yo quisiera tener la voluntad de medir una huella de agua. Y en ese sentido, uno de los principales beneficios que vemos es que al momento de uno realizar este inventario con los flujos de agua de una organización o de un proceso, lo primero que uno hace es tomar una foto, una radiografía de qué es lo que está pasando actualmente. Y con eso, al momento ya de medir, se puede identificar cuáles son aquellos procesos que están requiriendo más agua. En ese proceso también se puede encontrar y empezar a identificar dónde se encuentran esas oportunidades de mejora que son más prometedoras para generar eficiencias, por ejemplo, y con eso que se acompañe en ahorros de costos directamente, debido a reducir el consumo de agua. Otro beneficio que es bastante interesante y que tiene que ver un poco con la realidad país y del mundo, tiene que ver con la continuidad de la operación de algunas organizaciones. Por ejemplo, para aumentar o simplemente mantener los niveles de producción en una organización, se deben muchas veces encontrar formas para hacer más eficiente el uso del recurso. Cobra mucha relevancia como al pensar dónde está ubicada la organización, que pueda estar en una zona de escasez hídrica, por ejemplo, las cuales son cada vez más numerosas o hemos visto cada vez más riesgos asociados a eso en nuestro país con el cambio climático. Aquí surge entonces de manera muy interesante este concepto de riesgos y oportunidades que se emprenden del cambio climático. En este caso, la menor disponibilidad de agua es un riesgo físico que nos va dejando el cambio climático, y para atenderlo, lo primero que yo puedo asegurar es mediante esta medición nos va a permitir siempre ver cómo puedo continuar mi operación, ya sea manteniendo los niveles productivos, como dije, en el caso de que se quiera aumentar, cómo puedes lograrlo con el mismo nivel de agua. Tocaste un punto, perdona, sí, Marco. Sí, no, perdón por interrumpir, para complementar a Diego, yo creo que también hay otro beneficio que va de responderle a la exigencia que están teniendo los clientes y el mercado mismo en que las empresas tengan una postura más sostenible y sobre todo en el uso de agua por la situación de sequía y el cambio climático que estamos viviendo que comentaba Diego. Bueno, eso era exactamente lo que quería decir, en que había que llegar a que nadie es ajeno hoy a que estamos con un problema de sequía, ¿no? Sobre todo en Chile. Creo que es muy evidente también, bueno, en otras partes del mundo, pero a nosotros nos llega muy de cerca de la poca lluvia, de cómo afecta tanto los animales, el campo, a nosotros mismos, y cómo cada vez se ve más complejo. Por lo tanto, temas como este me parecen relevantes no solo a nivel corporativo, sino que nos involucra a todos, realmente a todos, no solamente afecta a la empresa o al Estado de Chile, a todos nosotros nos afecta que haya un mejor manejo del agua en general, ¿no? Y ahí creo que sería súper interesante si nos cuentan qué consideran ustedes o cuáles consideran ustedes que son las mejores estrategias para reducir esa huella del agua y tener un mejor manejo. En su experiencia, ¿cuáles han sido las mejores? Bueno, como estábamos hablando antes, yo creo que es difícil nombrar como estrategias así claves como con nombre y apellido, porque como estábamos hablando, cada empresa es distinta y su realidad operacional hay que entenderla a la medida. Entonces, como decía Diego, una estrategia puede que funcione en el norte de Chile, pero puede que no sea tan efectiva en el sur, dado que el agua tiene un componente muy local, muy de cuánta es el agua que está disponible, quiénes están aguas abajo mío, quiénes están aguas arriba. Entonces, las evaluaciones o las estrategias que nosotros proponemos casi siempre están hechas a la medida, es un traje, digamos. Pero a grandes rasgos, en el marco general, se tiende a que los rediseños de los procesos industriales o la inversión en nuevas tecnologías suelen ser los procesos más efectivos para reducir el uso de agua. Entonces, entender cómo funcionan estos procesos es clave para avanzar en cuanto a una gestión mucho más eficiente. ¿Y se lo recomendarían como a empresas nuevas, como que quizás puedan entender desde un comienzo esta huella, y no solamente para grandes empresas o grandes proyectos, también sirve para las pequeñas? Yo creo que sí. Al final, nosotros mismos como seres humanos utilizamos el agua para todas nuestras actividades, entonces
hay distintas, no tenemos que imaginarnos solo un gran proceso de diseño industrial en el que se recambia una máquina por otra. De hecho, muchas medidas también pueden venir de la gobernanza de las empresas, cómo funcionan, tener mejores prácticas como trabajadores, quizás en áreas, no sé, el riego, por ejemplo, de mi oficina, se puede hacer mucho más eficiente y reducir nuestra huella de agua completamente. Y las estrategias también pueden ir en lo que decía Diego en un comienzo, quizás de la calidad del agua, como de mejorar no solamente el uso, sino el resultado del agua que sale, ¿es posible? Efectivamente, yo puedo quizás, no sé, recibir 100 metros cúbicos de agua y devuelvo 99 metros cúbicos de agua al río y digo, hoy gasto súper poquita agua, pero si esa agua va a un nivel de contaminación que es inutilizable a agua abajo, esa agua no está disponible. Entonces, las estrategias sí tienen que ser, uno, para cumplir las normativas que tiene el país, ojalá los estándares más altos posibles para que el agua se devuelva a la naturaleza como se debe. Entonces, muchas de estas estrategias también pueden ir asociadas a esa temática de calidad del agua, es vital. A mí me parece súper importante también como hacerse cargo de no solamente reducir, también lo hablábamos en la huella de carbono, ¿no? A veces no solamente reducir, sino también prevenir, o también esto de hacerse cargo del resultado. Y para ir cerrando, me gustaría saber qué opinan ustedes de cómo podríamos motivar a más empresas y proyectos a medir su huella al agua. Ya hemos dicho un montón de beneficios, de estrategia, pero si todavía por ahí alguien que nos está escuchando no está convencido o no termina de realmente entender la importancia de esto, ¿qué podríamos hacer para motivarlos? Súper desafiante la pregunta. Hay algunos beneficios que se nos vienen a la mente rápidamente, pero claro, aquí surge en gran relevancia este concepto de los riesgos asociados y las oportunidades que se desprenden del cambio climático. Estos cobran cada vez más relevancia y, en nuestra opinión, lo más complejo para una organización es visibilizar esos riesgos a los que se van a enfrentar cada vez más, que por ahora pueden parecer en el horizonte lejano, pero se van acercando. Entonces, en ese sentido, la mayor motivación es empezar y comenzar a evaluar y tomar las medidas antes de que sea tarde, ya sea porque tengo que adaptarme por mi zona geográfica, ya sea porque tengo que cumplir con alguna regulación, con algún racionamiento, con algún permiso de derecho de agua, lo que sea. Y en esta dirección, si pensamos en el actual escenario hídrico, la primera motivación que una empresa debiera tener o considerar puede ser cómo yo podría mantener este nivel actual de operación, ya sea en el mediano o en el largo plazo. Me voy a un nivel más arriba si lo quisieran aumentar, pero ya mantener el nivel actual de operación probablemente va a requerir un consumo de agua eh, cada vez que va a ser más difícil de conseguir. Y otra motivación que vemos que es posible evaluar para distintos escenarios en el futuro, qué impacto tendría en la organización un aumento, por ejemplo, de costos del recurso. ¿Qué pasa si aumenta el precio del agua? Por distintas motivaciones, ya sea sociales, políticas, o también existe la posibilidad de que el riesgo reputacional disminuya la demanda por el producto o servicio que se esté ofreciendo, debido a que en este caso la organización tiene una débil responsabilidad con el uso de recursos. También eso vemos que cada vez se va empoderando la sociedad, cada vez más, ¿cierto? O bien el impacto que pueda existir por los derechos de agua, que se vuelvan más restrictivos, ya sea por algo precautorio, porque simplemente el recurso sea mínimo o insuficiente para suplir todas las demandas que existan. Hay distintas formas que uno puede ver en el largo plazo que podrían terminar afectando a cada una de las organizaciones. Y ese horizonte, la idea es que puedan comenzar a evaluarlo y tomar aquellas medidas, como dije, antes de que sea tarde. Claro, y nosotros acá también desde Efecto Metanoia, si bien en nuestro programa de hoy estamos hablando de organizaciones, de proyectos, de empresas o de Estado, creemos también que a nivel individual es interesante ver cómo está esa huella del agua, ¿no? O sea, yo me he topado con propias barreras familiares de que les cuesta cerrar la llave para lavarse los dientes, por ejemplo, que son pequeñas cosas, pero creo que se van sumando también y nos ayuda a nosotros a poder visibilizar realmente cómo estamos haciendo ese uso, ¿no? Y cuestionarlo, como no darlo por sentado, como dice, como empezar a prevenir, empezar a ver que puede haber un problema y que podemos hacerlo mejor, cómo podemos gestionarlo mejor a nivel individual, ser consumidores responsables y que, como dices tú, también va a exigir un cambio de reputación, o sea, un cambio en la empresa para mantener una buena reputación.
Y me parece que lo que hace Implementa Sur, de tener este ciclo de impacto, de tener una medición responsable, de tener expertos detrás que hacen un diagnóstico personalizado, es la oportunidad perfecta, como lo que decíamos antes, de hacerse responsable, ¿no? De eso, de marcar una diferencia y generar un valor, no solamente como porque hay que hacerlo o porque la ley lo dice o cumplir, sino porque hay una motivación real por querer hacer las cosas mejor, ¿no? Por querer estar consciente e involucrarnos todos en que hay que hacer las cosas distintas. Así que de verdad, gracias por mostrarnos este mundo de la huella del agua, del diagnóstico, de la medición, de poder entenderlo un poquito más. Es difícil, hay conceptos que igual creo que quedan lejos, que podemos seguir abarcando y ir especificando, porque claro, quizás para ustedes es muy obvio, pero para los que estamos un poquito fuera de repente es demasiado técnico y cuesta verlo un poco más. Por eso preguntaba de la estrategia, y también está bueno lo que decía Marcos de qué se está haciendo realmente. Pero nada, gracias. Creo que es una entrevista que también, lo mismo que en la de huella de carbono, puede durar un montón porque a mí me dan ganas de ir preguntando cada detalle. Pero por lo menos dejamos la invitación hecha a que se acerquen a Implementa Sur los que tengan interés. Y gracias Diego, gracias Marcos, creo que ha sido una sesión muy informativa y espero que a ustedes también les haya gustado empezar el lunes con este programa. Gracias por la invitación. Gracias, Daniela, por la oportunidad. Sí, muchas gracias también a Gabriel en los controles, como siempre. Nos vamos a ir despidiendo, nos vamos con la canción de Muse, Knights of Sidonia, y nosotros nos vemos el próximo lunes, como todos los lunes, aquí en TX Plus. Muchas gracias, que tengan buena semana, chicos. Nos vemos. Chao.